El revestimiento epitelial del tubo digestivo es de origen endodérmico. Del endodermo provienen las células específicas de las glándulas, parénquima, los hepatocitos, células endócrinas y exócrinas del páncreas. El estroma de las glándulas, los músculos, el tejido conjuntivo y los componentes peritoneales son de origen mesodérmico. El aparato digestivo se extiende desde la membrana bucofaríngea hasta la cloacal y se divide en intestino faríngeo, intestino anterior, intestino medio e intestino posterior. El plegamiento cefalocaudal y lateral del embrión hace que una porción de la cavidad del saco vitelino, revestida de endodermo, se incorpore al embrión para formar el intestino primitivo. El saco vitelino y el alantoides permanecen fuera del embrión. En las partes cefálicas y caudal, el intestino primitivo forma un tubo con el extremo ciego, el intestino anterior y el intestino posterior respectivamente. La parte central, el intestino medio, queda temporalmente conectada al saco vitelino a través del conducto vitelino o pedículo del saco vitelino. El desarrollo de este intestino primitivo se describe en 4 secciones: el intestino faríngeo o faringe, que va desde la membrana bucofaríngea hasta el divertículo respiratorio y forma parte del intestino anterior; el resto del intestino anterior, que está caudalmente respecto al tubo faríngeo y se extiende hasta la evaginación del hígado; el intestino medio, que se inicia caudalmente a la yema hepática hasta la unión del colon transverso derecho e izquierdo; y el intestino posterior, que va desde el lado izquierdo del colon hasta la membrana cloacal. Los derivados del intestino anterior son el esófago, estómago, duodeno, hígado, vesículas biliares y el páncreas. En la 4ª semana de desarrollo, el estómago aparece como una dilatación fusiforme del intestino anterior. Durante las siguientes semanas, cambia su aspecto y posición mediante un movimiento de rotación. El estómago rota 90 grados alrededor de su eje longitudinal. Durante esta rotación, la pared posterior, original, crece más rápido que la anterior, formando unas curvaturas, menor y mayor. Esta rotación origina también un espacio detrás del estómago, la bolsa omental. El estómago también rota alrededor de un eje anteroposterior. De esta forma, la parte caudal o pilórica se desplaza hacia la derecha y hacia arriba, y la posición cefálica o cardíaca se desplaza hacia la izquierda y un poco hacia abajo. Se puede destacar la posición retroperitoneal del páncreas y el aumento mayor que cuelga de la curvatura mayor del estómago. El hígado, la vesícula biliar y los conductos biliares nacen como crecimiento ventral del epitelio endodermal a partir del extremo distal del intestino anterior. Hacia mitad de la 3ª semana, el primordio hepático aparece como un divertículo o yema hepática, formado por epitelio endodérmico y células de rápida proliferación, que van a penetrar en el tabique transverso. Mientras sucede esto, la conexión entre el divertículo hepático y el intestino anterior se estrecha dando lugar al conducto colédoco, el cual va a originar a la vesícula biliar y el conducto cístico. El páncreas se origina a partir de 2 yemas, una dorsal que se encuentra en el mesenterio dorsal y otra ventral que se encuentra cerca del conducto colédoco. Ambas se originan a partir del revestimiento endodérmico del duodeno. Cuando el duodeno rota hacia la derecha, adopta una forma de C, haciendo que la yema pancreática ventral se desplace hacia la parte dorsal y luego por debajo y por detrás de la yema dorsal. Los esbozos van a rotar y acercarse de manera tal que terminen uniéndose en el lado izquierdo del tubo digestivo. La parte terminal del intestino anterior y la parte cefálica del intestino medio forman el duodeno, el cual produce una rotación y junto con el crecimiento rápido de la cabeza del páncreas queda en una posición retroperitoneal, de manera que todo el páncreas se sitúa detrás del peritoneo y el mesoduodeno dorsal desaparece por completo, excepto en la región del píloro donde el bulbo duodenal retiene su mesenterio y sigue en posición intraperitoneal. En el embrión de 5 semanas, el intestino medio está suspendido de la pared abdominal dorsal mediante un mesenterio corto y se comunica con el saco vitelino a través del conducto vitelino o umbilical.
En toda su longitud, el intestino medio recibe la irrigación de la arteria mesentérica superior. La hernia umbilical fisiológica se produce durante la sexta semana debido a que en la cavidad abdominal no entran todas las asas intestinales, entonces se filtran en la cavidad extraembrionaria transitoriamente. La rotación tiene lugar durante el proceso de herniación, aproximadamente unos 90 grados, así como durante el retorno del asa intestinal dentro de la cavidad abdominal, los 180 grados restantes. La yema cecal, que es la última parte del intestino que regresa a la cavidad abdominal, va a descender de la fosa ilíaca derecha, situando el colon descendente y el ángulo hepático del colon en el lado derecho de la cavidad. Durante este proceso, el extremo distal de la yema cecal forma el apéndice. Mientras crecen los intestinos, asumen sus posiciones finales y sus mesenterios presionan contra la pared abdominal posterior. El mesocolon transverso se fusiona con la pared posterior del omento mayor y conserva su movilidad. Al principio, el mesenterio del intestino delgado es continuo con el mesenterio del colon ascendente, el cual, junto con el colon descendente, se van a fusionar con el peritoneo parietal en la pared posterior y desaparecer. El intestino posterior origina el tercio distal del colon transverso, el colon descendente, el colon sigmoide, el recto y la parte superior del conducto anal. El endodermo de este intestino forma el revestimiento de la vejiga y la uretra. La porción terminal del intestino posterior entra en la región posterior de la cloaca, el conducto anorrectal primitivo, mientras que el alantoides entra en la parte anterior, el seno urorectal primitivo. El límite entre endodermo y ectodermo forma la membrana cloacal. Al final de la séptima semana de desarrollo, esta membrana cloacal se rompe y crea la abertura anal del intestino posterior y una abertura ventral para el seno urogenital.